your name higher and higher. Máxima santo, elevataré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Hey. Nadie como tú. Glory, glory, hallelujah. Jesucristo, there is none like you. Your name higher and higher. Come on, máximo salto, elevataré. We shout your praise. Yeah, yeah. Louder and louder. Más y más fuerte. Glory, glory, hallelujah. Jesucristo, there is none like you. Lo voy a invitar que vaya conmigo al libro de Proverbios, Let's go to the book of Proverbs, capítulo 27, versículo 17. 27:17. Cuando lo tenga, dígame amén. You have it, say, Bienvenidos todos, amén, hermanos. we want to welcome everybody. Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Proverbs 27:17. ¿Lo tienen? If you have it, Amén. Dice la palabra de Dios: hierro con hierro se acusa, it says, the word of God says, as iron sharpens iron, y así el hombre acusa el rostro de su amigo. so a man sharpens the countenance of his friend. Es hierro con hierro, amén, hermanos. It's iron with iron. En esta tarde, en esta mañana, This morning, this afternoon, por los siguientes 20 minutos, about 20 minutes, le voy a predicar de esta palabra, de esta frase: hierro con hierro. I'm preaching on the subject, iron sharpens iron. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso. And let us pray. Te damos gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Thank you for this opportunity to be here. Te pedimos, Padre Celestial, We ask, Father, que tu palabra venga a nuestro corazón, that your word come to our hearts. que si hemos hallado gracia delante de ti, If we found grace in your sight, que tu presencia venga a nuestro corazón, that your presence would come, que tu presencia venga y toque nuestro corazón, and it would come and touch our y hearts, que esta palabra sea desatada en este lugar, and that your word would come out, que sea desatada bajo la autoridad del nombre de be Jesucristo, released in the authority of the name of Jesus y Christ. que seas tú el que nos hables, It be you that speaks to que us, seas tú el que nos acerque a tu presencia más. you that draws us to your Tu presence. palabra dice que si nosotros nos acercamos a ti, If we draw closer to you, tú te vas a acercar a nosotros. you will draw closer to us. Permítenos acercarnos a ti en esta mañana, So Señor, let's draw closer. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Puede tomar su lugar. You may be seated. Hierro con hierro se afila, Iron sharpens iron. y así el hombre afila el rostro de su amigo. So man sharpens the countenance of his friend. Cuando entendemos este pasaje, You hermano, understand this passage? le voy a dar un consejo. I'm going to give you some advice. Vaya a YouTube cuando llegue a su casa Go to YouTube when you go home. y busque una predicación Look for a preaching del pastor Elías Limones, of Pastor Elias Limones que yo le escuché hace como 10 años, 12 años, about 10, 12 years ago. creo que debe seguir en YouTube, It should be in YouTube. que se titula ¿Dónde están los herreros? It was entitled, Where Are the No se preocupe, ahí lo va a buscar usted en español, está en español. You'll find it in Spanish. Cuando trabajamos el hierro, hermano, Whenever we work with iron, necesita usted meter el hierro al fuego. you've got to go put it into the fire. Y este hierro se va a poner color rojo, que en español lo llamamos al rojo vivo. And the iron
iron will turn red or red that's alive. Y este rojo vivo significa que el hierro se está ablandando. This live red means that the iron is weakening. Y esto es para poderlo golpear con otro pedazo de metal That is so that you can hit it with another piece of metal y poderle dar una forma, and give it some type of form. darle la forma correcta que este hierro debe tener. The form, the correct form that this iron must take. Usted y yo, hermano amigo, And so you and I, para poder ser formados, so that we can be formed, tiene que venir otro hombre, otro humano a formarnos y ayudarnos. somebody else, another man, another human's got to come and form us and help us. Por esa razón en nuestra casa, And that is why in our home, nuestros padres nos educan. our fathers, they educate us. Y joven, niño, obedezca a su papá y a su mamá en la casa. Young man, young child, obey your parents. Los papás tenían que decir amén. All the parents should have said amen. Déjeme decirlo otra vez. Let me say it again. Jóvenes, Youth, niños, children, obedezcan a sus padres. obey your parents. Luego no me hablen que sus hijos no hacen. Then don't call me whenever your children don't behave. Porque las personas son las que nos van educando. It's because people are the ones that are educated. Nuestros padres Our parents son los únicos are the only ones que de verdad quieren que nos vaya bien en la vida. that truly want for us to go well for us. Yo le he dicho a mis hijos esta frase. I've told my children this Te phrase. estoy educando I'm educating you para que aprendas a vivir bien en esta vida. so that you can learn how to live well in this life. No te estoy educando para que me ames. Now, I'm not educating you so that you can love me. Paz de Cristo. Praise the Lord. Si usted deja que su hijo esté todo el día viendo la tele, If you allow for your child to watch TV all day si usted lo deja estar en el teléfono todo el día, and be on the phone all day, si usted lo deja estar en el iPad, en el iPhone todo el día, to be on the iPad or the iPhone all day, su hijo lo va a amar a usted. your child is going to love you, Pero su hijo no va a saber cómo lavar platos, but he's not going to know how to wash the dishes no va a saber cortar la yarda, or cut the yard su hijo no va a saber cómo alimentar a los animales. or how to feed the animals. Y luego 5 o 6 años después, And so 5-10 years later, usted va a venir a mi oficina you're going to come to my y office va a decir, pastor, ¿puedo hablar con usted? and you're going to say, Pastor, I want to speak to you. Mi hijo no hace caso. My child doesn't listen to me. Esa fue la parte de la predicación. That was the part of the preaching. Y el hierro con el hierro se afila. And so iron sharpens iron. Usted y yo You and I tenemos que tener amigos must have friends que nos hablen de nuestros errores. that will speak to us about our faults. Tenemos que tener alguien que nos diga te estás equivocando en We esto. must have people that will come to us and say, hey, you're being mistaken in this. Porque si tu amigo solo te dice que todo está bien, Because if your friend only tells you that everything's okay, porque no quiere salir mal contigo, because you don't want for it to go bad with you, entonces él no es tu amigo. because he's not your true friend. Porque a usted y a mí You and I, nos va a educar otro amigo, another friend will educate nos va a us. educar otra persona, Another person will alguien educate que ya us. pasó por ciertas Somebody that situaciones. already went through those certain situations. Déjeme se lo explico así. Let me explain it to you this way. Al hermano José Yáñez, Brother Jose Yankees, hace como 3 años o 4 años, 3-4 years ago, hablaba un día yo con él I was talking to him, y le decía, and I told him, le preguntaba yo al hermano, I asked him, tengo 2 hijos adolescentes, I've got 2 young kids, tengo 2 teenagers 2 teenagers. y los padres sabemos que son los más complicados de educar. Parents know that those are the hardest ones to educate. Aunque mis hijos allá atrás estén. Although my children are over there saying, what about me? Y yo le preguntaba al hermano José Yáñez, And I asked him, usted ya pasó por ahí. you've already gone through that. Lo que usted ha sufrido por 5 o 10 años, When you suffered for 5-10 years, deme un ejemplo, deme un consejo de cómo tratar a mis hijos. give me an example of how to treat my children. Y lo que él ha sufrido por 5 años, And what we suffered for about 5 years, lo arreglamos en una plática de teléfono por 5 we minutos. fixed it in about a 5-minute conversation over the phone. Y él me dijo, usted puede hablar con sus hijos así, así y así. And he told me you can speak to your children like this and like this and like that. Porque ese es el hierro que afila al otro hierro. Because that's the iron that sharpens the other iron. Cuando usted y yo tenemos un amigo, When you and I have a friend, ese amigo nos va a educar. that friend is going to educate Ese us amigo nos va a enseñar. and teach us. Joven, Young person, si tu padre o tu madre te dan órdenes,
if your parents give you commands, y te mandan a lavar platos en la cocina, and they tell you to go and wash dishes, todo lo que tú tienes que all responder you need to do es un ok. is say, okay. Papás, ustedes, oye, que no me dejes. All the parents help me out. Los jóvenes me están mirando. All the youth are looking at me a little crazy. ¿Por qué? Why? Porque la educación que nosotros demos Because education es lo que vamos a cosechar en 5 o en 10 años de nuestros that is hijos. given today is what's going to bring what we're going to reap Y in 5-10 years. el hierro se afila con el And hierro. iron sharpens iron. Y para que usted y yo nos entiendamos, And for you and I to understand each tiene que other, haber un hombre, una mujer, there's going to be a man, a woman que entienda nuestras necesidades that will understand our y needs que nos acerque a Dios. and draw us closer to God. Siguiente versículo, mi Next pastor. verse. Cuando vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timothy 2:15. dice, porque hay un solo Dios For there is one God y un solo mediador and one mediator between entre Dios y los hombres, God and man, Jesucristo, the man, Jesucristo hombre. Christ Jesus. Para que usted y yo podamos entender a Dios, For you and I to understand God, Dios tenía que humillarse He had to humble Himself y hacerse semejante a usted y a mí. and make Him similar to you and I. Y Pablo dice And Paul que said no tenemos un sacerdote que no nos entienda. that we don't have a high priest that doesn't understand Las us. necesidades que tú tienes, The needs that you las have debilidades que tú and tienes, the weaknesses that you las have, tentaciones que tú y yo the tenemos, temptations that you and I have, las que las tuvo Jesucristo. Jesus Christ also had. Pero Él vino a enseñarnos cómo vivir en esta tierra. But He came and taught us how to live on this earth. Por esa razón, That is why cuando tú y yo venimos a la iglesia, when you and I come to church, creemos que al que está a un lado de nosotros todo es más fácil. we think that for the person next to her, everything's easier. Pero lo mismo que tú y yo estamos batallando, But the same thing that you and I are lo battling batalló with, y lo sufrió Jesucristo. Jesus Christ also Y battled. es ahí donde entramos tú y yo en And este that's when you momento. and I come into El this. único hierro que nos puede educar a ti y a mí The only iron that's going to be able to educate es us Jesucristo hombre. is the man Christ Jesus. Por eso estamos tú y yo en este lugar. And that's why you and I are here. Porque necesitamos un encuentro con este Because we Jesucristo. need an encounter with Jesus El Christ. único sacerdote que nos puede entender a ti y a mí. The only high priest that can understand us. Paz en Cristo, iglesia. Praise the Lord. Jesús fue tentado en todo. Jesus was tempted in everything. En todo. In everything. Paz en Cristo. Praise the Lord. ¿De qué sufres en este día? What are you suffering from ¿Qué today? tentaciones te separan de Dios? What temptations are separating you ¿Cuál from es, God? cuál es ese pecado que sientes que no puedes con él? What is that sin that you feel like you can't overcome it? Cuando la Biblia dice And so when the Bible que says Jesús fue tentado en todo, that Jesus was tempted in everything, quiere decir que fue tentado en todo. it means that He was tempted in En everything. lo que tú y yo estamos batallando And where you también. and I are also struggling. La tentación no es el pecado. Temptation isn't sin. El pecado es caer en esa tentación. The sin is falling into the temptation. Jesús también fue tentado como tú y como Jesus yo. was also tempted like you and I. En tu pecado, But your sin, Él también fue tentado en eso. in that sin, He was also tempted. Pero dice Pablo, But Paul goes on and says en Él no se halló pecado. that in Him there was no sin found. ¿Para qué hace Jesús esto? Well, why does Jesus do this? Él podía haber pasado todo este problema. He could have gone through this problem. Pero Él se quiere hacer hombre But He wants to become man para pasar lo mismo que tú y yo estamos pasando. so that we can go through what He went through. Y cuando tú y yo sufrimos de un pecado, And whenever we suffer from sin, Jesús nos dice, Jesus says, confiad en mí. He says, trust in me. Yo he vencido al mundo. It's okay. I've overcome the world. Nosotros decimos, vosotros también pensaréis que eso no lo dice la Biblia. The Bible doesn't say that we will also, Dice que vamos a confiar en Jesús. that we're going to trust in Jesus. No dice que nosotros también venceremos. It doesn't say that we will also overcome. Porque Jesús ya venció por nosotros. Because Jesus already overcame Y for por us. esa razón, And that is why tú y yo podemos entrar. you and I can come in. No porque tú y yo vayamos a vencer. Because we're going to overcome. Es que Jesús ya venció por It means nosotros. that Jesus already Y overcame el for único us. hierro que nos puede educar a ti y a mí The only iron that can educate es us Jesucristo. is Jesus Christ. Vaya conmigo al siguiente pasaje. Next passage of Scripture.
Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Me puede pasar el texto? Acts chapter 9, verse 1. Saulo. Saulo era un hombre que andaba matando a los cristianos. Saul was a man that was killing the Christians. Saulo era un hombre que andaba matando a los cristianos. And killing Christians. Si usted le dice Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, That Saul was still bringing threats and murder against the disciples of the Lord. este hombre respiraba amenazas de He muerte. was breathing threats of death. ¿Alguna vez corrieron a alguien de ustedes de una casa por ir a dar un estudio? Have you ever ran to a house to give a Bible study? Se siente feo que lo corran a uno. Have you ever been ran out from a house that you're there to give a Bible study? It doesn't feel good. Se siente humillante que a uno lo corran de una casa. It's humbling for somebody to kick you out of the house. Pero ¿sabe una cosa? And so, let me tell you something. No hay nada más hermoso There's nothing more beautiful mirar a esa persona ser convertida a los meses o a los años. to see that person converted months and years later. Yo le aseguro que muchos de ustedes que crecieron en la iglesia como nosotros, Many of you that grew up in church, nos enojábamos cuando llegaban los hermanos a la casa. we get upset whenever people do. Sí, yo también me enojaba. It's okay, I would get mad as well. Ahí viene mi mamá y sus hermanitas a dar estudio. Oh, here comes my mom and her sisters. Y ahí andábamos con mi mamá, nosotros de 10, 12 años, y acompañándola a dar estudios bíblicos a nuestras casas. And we were there 10, 12 years old, go with my mom. Y en lo que mi mamá daba estudios bíblicos, And while she was giving Bible study, nosotros alimentando a los gallos de pelea de un señor a donde íbamos. we were going and Alimentábamos gallos. we were going and feeding the roosters. Los gallos de pelea de ese hombre. And those roosters that were fighting, Y andábamos de galleros nosotros. we were over there being roosters as well. Y mi mamá dando estudios bíblicos a la pared enseguida. And she was giving Bible studies at the wall next door. Yo sé lo que es ignorar a los hermanos. I know what it is to ignore them. Yo sé lo que es ser grosero con los hermanos. And what it is to be unkind with the people. Pero la Biblia dice que Pablo los quería matar. But the Bible says that Paul wanted to kill them. Actually, no los quería matar, los andaba matando. He was killing them. He didn't want to, he was killing them. Siguiente versículo. Next verse. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. He has letters from the synagogues of Damascus. Llega con el sacerdote Pablo He shows up to the priest. y le dice, dame cartas, And he said, give me letters. porque voy a ir a esos templos So I'm going to go to those a synagogues matar cristianos. to go and kill the Christians. Ya maté a Esteban, And I already killed Stephen. ya lo maté, Already killed him. lo apedreamos We stoned him. y lo matamos. And we killed him. Dame cartas porque quiero ir a matar a alguien más. Give me letters so that I can go kill Y si somebody usted else. sigue leyendo los siguientes versículos, versículo 3. Verse 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. ¿Quién te crees que eres tú esta mañana? Who do you think you are today? ¿Quién te crees que eres esta mañana? Who do you think you are today? Versículo 4. Verse 4. Cayendo en tierra, He fell to the ground, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Y Pablo en el versículo 5 And in verse 5, le contesta, he answers him. ¿quién eres, Señor? He said, who are you, Lord? Y le dijo, And the Lord said, yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. whom you are persecuting. Y si sigue leyendo la historia, You keep reading the story. ese hombre altanero, antiguo, That man that thought so highly of himself que se sentía superior a todos. and thought superior of himself to everyone. Si no nomás te pasa a ti, a mí, It's not only just to me and you that happens to you. había uno más grande que tú y que yo. There was somebody greater than you and I, Había uno que tenía más poder en contra de los cristianos. and more power against the Christians, Ese tenía poder con las autoridades. and yet power against the authorities. Tú y yo creemos que porque tenemos dinero podemos ignorar a Jesús. We think that because we have money we can ignore Jesus. Tú y yo creemos que porque tenemos trabajo podemos criticar a nuestra familia que viene a la Or iglesia. because we have work, we have a job, we can criticize the people that don't come to church. Había un tal Saulo que tenía más autoridad que tú y que But there yo. was a man named Saul that had more authority than you and I. Había un tal Saulo
There was a man named Saul that had more money than us. Y cuando tú y yo criticamos a los cristianos And we criticize the y nos Christians burlamos de ellos, and we make fun of them. había uno And there's one. que hacía más que burlarse y criticarlos. There was a man that was doing more than just making fun of them and criticizing them. Había uno que mataba a cristianos. But he was killing them. Pero un día But one day, tuvo un encuentro con Jesús. he had an encounter with Le Jesus. dijo, ¿quién eres, Señor? And he said, "Who are you, Lord?" Y él le dice, yo soy Jesús. And the Lord said, "I am A quien Jesus, tú who persigues. you are Yo persecuting. soy este Jesús. I'm this Al que Jesus tú estás yendo en contra de that él. you're going against him. Te crees mucho. You think that you're so Crees much. que tienes dinero. You think you have money. El que está en este But the lugar one that's here in this place se llama Jesús. is Y Jesus. él quiere tener un encuentro contigo He en wants este to have an día. encounter with you Él today. quiere que dejes todo lo que está en tu He wants cabeza. you to leave everything that's Que in your vengas life a este altar y tengas un encuentro and to con come to él. this altar and have an Él encounter es with el him. único que va a cambiar tu He's the vida. only one that's going to Él change es your el life. único que va a cambiar tu He's the mente. only one that'll change your mind. Es el único que te va a hacer pensar He's the only one diferente. that's going to make you think No differently. es el pastor, Not the no pastor, son los músicos, not the musicians, es un encuentro con but it's an Jesús. encounter with Jesus. Versículo 6. Verse 6. Póngase de pie. You can stand to your feet. Él temblando y temeroso dijo, Señor, He said, he trembling, ¿qué quieres que haga? astonished, he said, "Lord, what do you want me to do?" Muchos en este lugar Many people here in this place, van a llorar y van a decir que no tienen a un padre. you're going to cry and say that they want to. Dios bendiga a mi padre si me está viendo. God bless my father if he's watching. Pero sabe una cosa, You're one of those. mi padre ha sido una de las personas que más me ha educado en este vida. My father's been the one that's most educated in this life. Mi mamá nos daba con el cinto. My wife would give us a bell. Mamá, My mom would give us the bell. sometimes my wife do, but don't say that. Mi mamá nos daba con el cinto. My mother would give us the bell. Es más, un día me dio con el palo del escobo. One time she hit me with the wood and the stick of the broom. Cuando me quise cubrir, Whenever I try to cover myself, hice mi mano hacia atrás. I put my hand back, Me dejó marcado el palo del escobo aquí. and it was a mark. Ve que si la voy a demandar un día. I'm gonna sue her one day. Pero mi padre siempre estuvo ahí My enseñando. father was always there. Él no nos pegaba. He wouldn't hit us, Pero él solamente nos miraba a los ojos. but he would just look at us in our eyes. Y me preguntaba, And he would ask, ¿qué pasó? "What happened?" Prefería un cintarazo de mi mamá que una llamada de atención de mi padre. I prefer my mother to hit me with the bell than for my father to just look at me. Y le voy a explicar esto a usted si no tiene un papá. And let me explain this to you. If you don't have a father, Mi padre my father, siempre me educó a trabajar. he always educated me to work. Si salí flojo, no sé por qué lado, porque mi mamá no fue. If I came out lazy, I don't know how, because my father's not lazy. Pero entendí un día esto. But I understood something one day. Más importante que mi padre y mi madre Most importantly than my father and my mother, es el encuentro que tuve con Jesús. but is the encounter that I have with Jesus Christ. Que mi mamá me educó toda la vida en la iglesia. That my mother educated me in church. Y hubo un par de años que me volvió un desastre allá afuera en el mundo. And there was a few times that I would have made a disaster over there in the world. Estaba haciendo muchas cosas mal. Doing a lot of things that were very wrong. Todo eso no importó nada None of that mattered hasta que tuve un encuentro con Jesús. until I had an encounter with Jesus. No importa todo lo que tu padre o tu madre te hayan dicho. It doesn't matter what your father, your mother. No importa si no tienes un papá en este día. It doesn't matter if you don't have a No father importa si no tienes una mamá en este or día. if you don't have a mother. Lo que de verdad importa en este día What's important to you es que tengas un encuentro con is that you Jesús. have an encounter with Jesus Christ. Eso es lo que realmente importa esta mañana. That's what truly matters. No importa con quién estés It aquí. doesn't matter who you're here with. Lo importante es que estás aquí But what matters y que Jesús quiere tener un encuentro is that contigo. you're here and Jesus wants to have an encounter with Por you. eso el salmista dijo, And that's what the psalmist said. aunque mi padre y mi madre me dejaren, Although my mother and my father leave me, con todo y esto Dios me va a recoger un día. but
God will pick me up one day. Se lo dije un día, cuando en el 97 tuve un accidente de auto. In 97, I had an automobile accident. Y gracias a Dios que estuve muy mal, porque si no, no hubiera venido aquí. And thank God that I was very bad, or else I wouldn't be in this office. Estaba quebrado de las dos piernas, el brazo, dos costillas. Both my legs were broken, my arm, my 2 ribs. Me quebré en 14 pedazos la pierna izquierda. My left foot was broken into 14 La pieces. pierna derecha se me quebró. And my right leg was broken. Se perdió un pedazo de hueso como de 1 pulgada que nunca hallaron. An inch of my bone was broken on my right leg. Never found it. Y un día, And one day, en la cama del hospital, in the hospital bed, mi mamá estaba a un lado de mí. my mother was right there next to me. Ella era la aleluya en ese momento. She was a hallelujah there. Y ella era la que según oraba por nosotros. The one that prayed for us. Y yo criticándole a su Dios y mi madre en ese The one momento. that criticizing her God. Y a mi madre My mother, se le ocurre cantar el canto del alfarero. she sings the potter, the song of the That's potter. a Spanish song, no worry about it. Y el canto dice, no me gustas, te voy a quebrantar. It says, although you don't like it, I'm gonna break you. Y cuando mi mamá cantaba esa parte, Whenever she would sing that part, yo odiaba más a su Dios. I hated her God even more. ¿Por qué me tenía que quebrar en tantos pedazos? Why did he have to break me into so many pieces? Y empecé a pelear con mi mamá yo en ese Began to momento. fight with my mother. Y le dije, ¿dónde estaba su Dios cuando yo tuve mi accidente? And I told her, what was your God whenever I had that accident? Y cuando yo tenía unos minutos discutiendo con ella, A few minutes later, I was arguing with her, insultando al Dios de mi madre, insulting the God of my mother. un hombre se aparece al final de mi cama. There's a man that stands there at the edge of the bed. Y este hombre me dice, Iván, ¿por qué estás peleando? And he said, why are you fighting now? Recuerdo la cara de ese hombre. I remember his face. Y él me dijo, yo me paseo por el hospital. And he said, I'm there walking to the Y hospital. vengo y oro por las personas. And I go and pray for them. Yo duré 40 días en ese hospital. 40 days in the hospital. Nunca volví a ver a ese hombre. I never saw him again. Pero cuando ese hombre se paró enfrente de mi cama, Whenever that man stood in front of my bed, me dijo, voy a orar por ti. I want to pray for you. Y esta noche vas a descansar como nunca has And he said, descansado. you're going to rest like never before. Y ese hombre empezó a orar por mí. And he began to pray for me. Y desde ese día, From that day, nunca he vuelto a dormir como esa noche. I've never slept better than that night. ¿Qué te quiero decir con esto? And so, what am I trying to tell you with this? Cuando tú tengas un encuentro You con have an Jesús, encounter with Jesus. todo va a cambiar en tu vida. Everything's going to happen to you in your life. A ese Dios That God que yo maldije, that I cursed, que yo me quejé en contra de ese Dios, that I complained against that God, cambió todo. changed everything. Porque ese día Because that day, y ahora today, entiendo I understand que el hierro that iron con el hierro se va a afilar. sharpens iron. Y para que tú y yo pudiéramos entender a este Dios, And for us to understand this God, Él tenía que hacerse hombre. he had to become a man. Y este Dios quiere tener un encuentro. And this God wants to have an encounter with you. Yo te voy a invitar. I'm going to invite you. Si quieres tener un encuentro con Dios, ven a entrar. Queremos orar por If ti. you want to have an encounter with God, I want you to come to this altar. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, ven. If you want to have an encounter with God, En lo que el grupo de alabanza empiece a entonar un canto, ven esta vez. while the priest sings a song, why don't you come to this altar? Yo no tengo nada especial para I ti, don't have anything special for you, pero Dios está aquí. but God is here. Dios está en este lugar. God is in this place. El único que puede tener un encuentro contigo se llama The Jesucristo. only one that can have an encounter with you is Jesus Christ. Trae a alguien contigo. Bring somebody with you.